Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar hoy de explicar un poquito este tema ya del trabajo práctico 9, que es de la antigua Grecia, y para ello vamos a utilizar un poco el Google Maps para ubicarlos espacialmente de algo que ya ustedes estaban leyendo con anterioridad, pero también vamos a tratar de hacer una ampliación de los contenidos y explicarlos porque justamente tienen un nivel de complejidad que hace necesaria justamente la explicación. Pero bueno, vamos por partes. Acá lo tenemos a Grecia, que ustedes si notan, Grecia es el país actual. Es muy pequeño a comparación justamente con lo que era la antigua Grecia de hace 5.000 años atrás. Justamente la antigua Grecia se dividía en tres partes muy diferentes. Lo que era la Grecia propiamente bueno, del Asia Menor, que es justamente la parte de la Grecia más distanciada, si se quiere, la parte de la Grecia continental, ¿m? Que sería la Grecia que se encuentra dentro del continente europeo, y por otro lado la parte de la Grecia insular justamente abarcaría una de las principales territorios que sería Creta, la isla de Creta, que es la que ustedes ven acá. ¿M? Si nosotros vamos a la vista, incluso a la vista, vamos a ver acá de satélite, pueden observar justamente las definiciones de relieve. ¿M? Ustedes tienen que saber que lo celeste acá es el mar que se encuentra, Grecia justamente se encuentra rodeada en este mar que ustedes ven acá, es el mar Egeo, pero si hacemos una panorámica, está dentro del mar, este que está acá es el mar Mediterráneo. ¿M? Pero bueno, el mar Egeo es el que rodea y baña las costas tanto del Asia Menor como la de la Grecia continental y la Grecia insular. Ahora, fíjense que es un territorio, si ustedes ven las partes verdecitas, las de color verde, ¿m? Ese es un territorio justamente que tiene eh, planicies, territorios que son aptos para la agricultura, ¿m? Pero son territorios de montaña, también es un territorio muy montañoso. Es decir, cada una de las ciudades-estados, y ahora vamos a definir eso, que se van a instalar en estos territorios o ciudades-estados que se instalan sobre los territorios que se encuentran eh, rodeados justamente de pasturas para poder practicar la agricultura. ¿Eh? Pero también, si ustedes lo ven, es un territorio que está rodeado de mar. Y el mar no solamente sirve para la pesca, sino que también sirve para poder realizar intercambios de todo tipo, intercambios comerciales de productos que podían justamente ser escasos en el territorio griego, y que el mar sería justamente esa vía de comunicación necesaria para poder intercambiar esos productos que había en determinadas zonas y en otras zonas no. Entonces ese intercambio se hacía justamente vía marítima. Esas sociedades que utilizan los mares, como la ciudad de Atenas, como la ciudad de Creta, y lo que iba a ser la ciudad de Micenas, eh, que vamos a ver si la encontramos acá. Bueno, y las ciudades micenas son justamente ciudades conocidas como ciudades talasocráticas. ¿M? Ahora vamos a ir a otra imagen, vamos a empezar a justamente explicar un poquito más, porque la idea es pensar a la antigua Grecia pasada, pero también presente, porque justamente lo importante acá eh, es que en este territorio que ustedes fueron observando, es un territorio en donde comenzaron las primeras manifestaciones de lo que sería la democracia en el mundo, que es una forma de gobierno eh, que actualmente en muchos países se desarrolla de diferente forma, pero que tiene sus características principales eh, propias del territorio griego, en particular esta ciudad que ustedes ven acá, que se llama Atenas, ¿no? En ese territorio. Bueno, me voy de acá y lo llevo a otro lugar. Bueno, en este caso tenemos una presentación. En esta presentación vamos a ver cómo justamente en este territorio la conflictividad social que llegó en algún momento en la historia griega llegó justamente a la conformación de un sistema político como la democracia. ¿M? Pero vamos por partes. Empecemos.
Bueno, primero, pensemos la cronología. ¿Qué significa la cronología? Hagamos una línea de tiempo en donde hacemos una digregación de las diferentes etapas del gobierno griego. Como ustedes ven acá, estamos hablando primero de las culturas pregriegas, ¿m? A partir del año 2500 hasta los 200 a.C., que son las culturas propiamente dichas, Creta, en la ciudad de Creta que vimos hace rato, como también la ciudad de Micenas, son conocidas como ciudades talasocráticas, es decir, ciudades que están vinculadas con los mares, como punto de intercambio, como medio de navegación y como vía de comunicación. Con posterioridad a la conformación de estas culturas pregriegas, también observamos lo que se llama la época oscura, ¿m? Que se la conoce así porque se pierden todo tipo de escritura y registro justamente de lo que se realiza en esa época, y más que nada lo que se da en ese momento fue el surgimiento justamente de las polis, ¿m? A partir de lo que serían los oikos familiares. Más adelante encontramos a partir del 800 lo que se llama la época arcaica, ¿m? Que acá es donde se desarrolla y evoluciona hasta conocerse justamente cada uno de los sistemas de gobierno de diferentes polis. Las polis son ciudades, estados, que están en todo, desarrolladas en todo el espacio griego. A partir del 490 a.C. empezamos a ver justamente una época clásica, en donde se da la expansión justamente de dos ciudades principales, Esparta y Atenas, em, y bueno, se van a desarrollar diferentes guerras de acuerdo justamente a la expansión de estas ciudades sobre territorios vecinos. Por último, vamos a encontrar la época helenística, que ya es cuando em, Alejandro Magno, que va a ser un rey de Macedonia, y va a ser hijo de Filipo II, va a apropiarse del territorio griego y con posterioridad en el año 30 se va a quedar justamente con este territorio, lo que sería la antigua Roma, que es uno de los próximos temas que vamos a ver como en parte final, digamos, de la materia. Como ustedes ya lo saben, está concluyendo. Bueno, sigamos. Bien, así como tenemos discriminado cada uno de estas características, de esta cronología, voy a empezar a hablar sobre las características principales de la antigua Grecia. Bueno, habíamos pensado en esta época oscura, ¿no? Entre 1200 y el 800. Bueno, en ese momento se da el desarrollo justamente de lo que se conoce como, o el surgimiento, de lo que se conoce como las polis. Pero primero vamos por partes. Se la conoce como época oscura porque justamente se pierden todos los registros escritos de ese periodo en particular, porque se abandona directamente el uso de la escritura. Entonces, la mayoría de lo que se transmite son, por ejemplo, son historias transmitidas oralmente, que incluso tiempo más adelante, es decir, por ejemplo, en el año 800, en la época arcaica, se va a conocer sobre esa época gracias a esa transmisión oral, porque se escribió todo lo que en su momento fue parte de un periodo que no se vivió, como en este periodo de la época oscura. No solamente hay abandonos de registro escrito, sino también que los palacios que eran propiamente dichos, propiamente de la etapa anterior, son abandonados. Entonces, desde el registro arqueológico también se tiene una idea de que hay como una serie de crisis internas dentro de este periodo. Y por otro lado, y para para no dejar de lado, es que también la navegación interregional se pierde. Es decir, ya no existe esa navegación entre estas ciudades que se comunicaban por medio de los mares, sino que se ven interrumpidas. Se cree que es justamente producto de una serie de migraciones, es decir, de pueblos que migraron hacia el territorio griego y que de alguna manera afectaron eh, todo todas las relaciones interregionales en ese momento. Bueno, la particularidad es que justamente en este momento de la historia se va a desarrollar lo que se conoce como un abandono de esas ciudades que anteriormente eran ciudades palaciegas, y se comienza a hacer como una localización de los habitantes por determinadas regiones.
Entonces empezamos a pensar a a los territorios como más pequeños y a las ciudades como más pequeñas, pero vinculados a una zona de aldea, en donde se desarrollaban múltiples oikos o familias integradas con su territorio circundante, eh, eh, y con justamente su vivienda. Es decir, eran oikos familiares, así se los llamaban. Estas pequeñas eh, aldeas que se reunían a lo largo del territorio griego. Cada oico familiar tenía justamente sus habitantes que podían estar discriminados en dos sectores importantes: los hombres libres por un lado y los esclavos que le trabajaban justamente a la tierra a estos hombres libres. Eh, es decir, que podemos encontrar un sector, una pirámide social dividida entre aquellos que producían el excedente y los que de alguna manera se lo apropiaban, como decíamos anteriormente. Un pueblo, un demos, que era un pueblo trabajador, y después una aristocracia que era justamente un pequeño sector de la población que era el que era el dueño de la riqueza. Cuando hablamos de riqueza estamos hablando sobre todo poseedor de las tierras, eran propietarios de las tierras. Y en el medio encontramos justamente a los artesanos, que es el sector que nutre de los bienes materiales para el desarrollo de la vida local. A partir justamente del año 800, todo este desarrollo de los zoicos va a dar lugar a la conformación de lo que se conoce como la éxtasis, si uno lo quiere pasar a términos actuales, estamos hablando de un periodo de conflictividad social. Porque si ustedes vieron el mapa justamente que yo les había mostrado anteriormente, esperamos que a ver si me funciona. Fíjense que en el territorio griego hay muy poca tierra. Si ustedes ven, lo marrón es básicamente la cantidad de montañas. Fíjense que son zonas altas. Entonces, las zonas que son propiamente dispuestas para el cultivo son estas zonas que son más verdosas, que cuentan con mayor planicie sobre todo, en donde se puede cultivar, y esto hace que la población esté eh, asentada en territorios donde justamente era posible la agricultura. Entonces, una de las conflictividades mayores que se va a dar a partir del año 800 es la conflictividad por tener o apropiarse de estos territorios en donde se podía llegar a cultivar. Eh, entonces, lo que va a pasar justamente es que va a haber una serie de migraciones hacia territorios vecinos, sobre todo ocupación hacia territorios de lo que sería el Asia oriental, ¿no? Y hacia territorios justamente de lo que sería la Magna Grecia, justamente algunas que otras islas que rodeaban a Grecia. Ahora, esto se produce por justamente, primero, por diferentes causas. Una de ellas sería la presión demográfica, es decir, la cantidad de población que estaba asentada en territorios muy pequeños, con poca disponibilidad de tierra, sobre todo porque la aristocracia, es decir, este pequeño sector que era propietario de la tierra, se apropiaba de mucha tierra y no dejaba tierra para el demo, para el pueblo. Entonces muchos deciden migrar hacia territorios vecinos para evitar justamente este tipo de problemas de no poder abastecerse sobre todo de los alimentos. También esto implica que obviamente esa migración amplía las redes comerciales, amplía las vías de comunicación marítima, sobre todo para acceder a nuevos productos que se encuentran en zonas lejanas. ¿eh? Y se desarrolla lo que se conoce como apoiquías, es decir, la aparición de colonias. Una colonia es un territorio justamente que ha sido colonizado, que ha sido apropiado por una metrópoli, es decir, por una ciudad madre. Y en este caso, bueno, aparece esta definición de apoiquías o colonias. A partir del 800, justamente en este momento de conflictividad, es cuando va a surgir lo que se conoce como la polis. ¿eh? Es decir, el nucleamiento de todas de estas aldeas de oikos. Cada polis son aldeas con oikos, es decir, aldeas familiares con tierras, viviendas y habitantes.
¿m? Eso va a ser una polis. Y además va a ser justamente una ciudad que tenga características determinadas, por ejemplo, tenga un gobierno propio, que tengan leyes propias, que sean muy diferentes a otras polis vecinas. Es decir, no todas las polis griegas tienen la misma forma de gobierno. Va a haber polis prácticas, va a haber polis eh, que son justamente polis monárquicas, es decir, que van a tener un rey a cargo. ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Cada una de las polis tienen ciertas características de acuerdo justamente al paisaje que lo rodea. En este caso, ustedes vieron que por lo general la zona de la antigua Grecia es una zona alta. Entonces, por lo general, las ciudades se van a instalar en zonas altas. Las zonas altas se van a conocer como acrópolis y en los alrededores van a estar justamente rodeando estas zonas altas, conocidas como acrópolis, donde se encuentran los templos, los palacios. En los alrededores se van a encontrar las tierras y las viviendas y sobre todo los puntos cercanos a los puertos, que van a ser estas vías de comunicación con otras polis vecinas. ¿m? Las tierras de cultivo van a ser algo importante y sobre todo que la zona de las viviendas van a estar amuralladas, ¿m? Justamente como una forma de protección ante la invasión de cualquier polis vecina. ¿eh? No solamente la muralla sirve justamente como punto de cuidado y de protección, sino que también el hecho de ubicarse en zonas altas le permite justamente evitar cualquier posible invasión de polis vecinas. Eh, Justamente en productos del surgimiento de estas polis, también van a surgir determinados personajes políticos que van a empezar a legislar cómo irán para mejorar justamente la convivencia de cada uno de los ciudadanos, en función del crecimiento de la polis. Ya no van a ser pequeñas aldeas que van a resolver sus problemas justamente de forma interna, sino que al ser ciudades cada vez más grandes, ¿eh? que van a tener su propia administración, van a tener que tratar de regular esos conflictos sociales que van a aparecer, sobre todo cuando empieza a haber mucha población ¿eh? y los niveles de conflictividad aumenten y la convivencia sea justamente de otro tipo. Los vecinos van a tener que regular de alguna manera esos conflictos que van a aparecer en cada una de las ciudades y van a ser justamente los políticos los que van a empezar a resolver determinados problemas que van a aparecer en la convivencia diaria. Por ejemplo, en lo que sería uno de los temas importantes de la ciudad de Atenas va a ser la servidumbre por deuda o la esclavitud por deudas. Es decir, esas personas que eran antes hombres libres o mujeres libres que van a empezar a caer en la esclavitud justamente porque no tienen tierras y se van a quedar, eh, van a trabajar en la tierra a otras personas. Y de allí que queden justamente esclavizadas porque se tengan que reducir a la esclavitud para poder trabajar tierras vecinas, para poder justamente mantenerse y sobrevivir. Entonces van a caer en la esclavitud por deudas. Bueno, Solón va a ser justamente uno de los pensadores y legisladores que van a pensar, que van a desarrollar una serie de medidas para evitar justamente la caída en la esclavitud por deuda. Y va a ser uno de los que van a pensar la democracia en Atenas. Pero también no solamente va a haber legisladores que van a tratar de pensar justamente las problemáticas en torno a la convivencia en cada una de las ciudades, sino que también van a surgir otros personajes conocidos como tiranos, ¿eh? que si uno ve en la etimología o en un diccionario, lo que significa tirano es aquel que se expropia del poder sin apoyo del pueblo. Y teniendo justamente pues, ese poder sin miramientos, es decir, que va a ser un poder absoluto que va a dominar a otros. Eh, en este caso, el tirano ateniense o el tirano de las polis griegas van a ser tiranos que tengan el apoyo popular justamente porque van a desarrollar políticas en beneficio del pueblo ¿eh? Y no en beneficio tanto de la aristocracia, que era aquel sector que se apropiaba de las mejores tierras y que reducía justamente a gran parte de la población a la esclavitud por deudas. Entonces, los tiranos también de alguna manera
con sus reformas y con el apoyo del pueblo, van a llevar progresivamente a la conformación de la democracia en Atenas. ¿Y qué es la democracia? Básicamente una forma de gobierno donde el demos, es decir, el pueblo, empieza a participar en las decisiones de toda la población, no de un sector en particular, y donde justamente lo primordial sea tener derechos a poder a poder elegir leyes que los beneficien, ¿m? Y que no los perjudiquen, pero que también van a ser, va a ser un sistema en donde ellos mismos van a ser sus propios representantes, en donde justamente siendo ellos parte del gobierno, puedan decidir la mejor forma de evitar conflictos internos. ¿M? Pero bueno, esto lo vamos a ir explicando a medida que vayamos trabajando justamente en lo que viene en este trabajo práctico. Espero que haya sido de utilidad lo que les explique. ¿M? Vamos a ver, este trabajo práctico va a ser un poquito más complejo que el resto, por eso necesitaba explicarlo un poquito más, pero bueno, eh, esperemos que lo puedan resolver. Cualquier cosa siempre está la consulta por mensaje privado, que ustedes saben que yo les respondo siempre en el momento, y las devoluciones también serán dentro del marco de la fecha de entrega. Tanto de la fecha de entrega como de la corrección, ustedes saben que tratamos de hacerlo personal. ¿M? Así que bueno, los felicito por llegar hasta acá, por tomarse el tiempo de acompañarme en esta pequeña reseña y por lo que nos está, eh, por lo que está por venir dentro de poco, que ya es la finalización. Ustedes saben que queda un mes más o menos, un mes y monedas, un mes y días para terminar la cursada. Y bueno, vienen bien, como ven, yo les digo, venimos trabajando muy bien, sobre todo los que estamos siempre comunicados. Así que bueno, los espero en este desarrollo ¿eh? de, del trabajo práctico número. Bueno, nos vemos.